7:37, estamos de vuelta con más en Primera Página. Hoy el mundo conmocionado por el anuncio de la muerte del sumo pontífice Francisco a sus 88 años. Me acompaña en el estudio a esta hora nuestro compañero José Alejo Benítez, periodista y especialista de la fuente eclesial. José Alejo, el mundo recibe la noticia con mucha tristeza, condolencias también de líderes mundiales que se han pronunciado hasta el momento y un vacío que queda en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el estatus hoy? ¿Quién ocupa el cargo de la figura del Papa? Gracias por la invitación, José Robles, a todos los amigos también de Primera Página. A pesar de la muerte del Papa Francisco, de ser una muerte que por supuesto conmueve a la feligresía católica mundial y también a los cristianos de otras confesiones, es también algo sorpresivo porque como habíamos hecho seguimiento al Papa Francisco, había aparecido en la Plaza de San Pedro en las distintas actividades por la Semana Santa, por la Semana Mayor, y de hecho ayer él dio su bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, como se le conoce en el Vaticano, y este lunes a las 7:35 de la mañana de Roma fallece el Papa Francisco. El cardenal Camarlengo dio este anuncio conjuntamente con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y con Monseñor Egar Peña Parra, que es el secretario para los asuntos, el sustituto para los asuntos de la Secretaría de Estado del Vaticano. Por supuesto, conmueve la muerte del pontífice latinoamericano, el primer papa procedente de América Latina y también el primer papa de Argentina, a sus 88 años de edad, con apenas 12 años de su pontificado. En principio, cuando se eligió papa en el año 2013, se rumoraba que iba a ser un papado de transición, pero vemos cómo la Divina Providencia nos sorprendió con 12 años en el pontificado del Papa Francisco, que lo cumplió el pasado 13 de marzo de este 2025. Algo inédito también, porque fallece el domingo después, es decir, un día después del domingo de resurrección. La Divina Providencia dejó que el sumo pontífice viviera los misterios de la Semana Santa. Lo vimos visitar una cárcel el pasado día martes santo, una cárcel muy famosa de Roma, conversó con los presos, le dio la comunión, lo confesó, también salió el domingo de Ramos deseándole a toda la universalidad católica que viviéramos una feliz Semana Santa. Siempre su mensaje fue de esperanza y hoy fallece el Papa Francisco. La Iglesia entra en un periodo de sede vacante, los altos cargos de la esfera vaticana cesan, ya no existe el secretario de Estado, el sustituto para los asuntos de la Secretaría de Estado. Todos los cargos en la Iglesia cesan hasta que elijan a un nuevo Papa, después del funeral de Francisco, por supuesto, cuando se reúna el colegio cardenalicio en el cónclave, el llamado cónclave, que significa bajo llave, y elijan al sucesor de Francisco. Muchos ritos conllevan ahora esta muerte del Papa Francisco. Uno de ellos es que el cardenal Camarlengo rompe el anillo papal para evitar falsificaciones en los documentos, como sabemos, en la aprobación de los nuncios, los obispos. El Papa con su anillo firma y sella estos decretos, también un poco su escudo, también cesan, sellan el apartamento papal hasta que haya un nuevo cónclave y que elija a Francisco. Muchos ritos, mucha simbología que encierra ahorita a la Iglesia Católica, pero la feligresía está conmovida. Ya vemos a través de la señal en vivo del Vaticano, Vatican News, cómo ya la feligresía se está congregando en la Plaza de San Pedro. Ya una multitudinaria feligresía está en la Plaza de San Pedro para rezar por el eterno descanso y el alma del Papa Francisco y también para pedir a Dios, al Espíritu Santo, un nuevo sucesor. Vemos cómo también este año, lo comentamos tras cámaras, el rito de funeral o de entierro del sumo pontífice va a ser totalmente austero, es decir, él mismo pidió que fuese sencillo y que rompiera con los protocolos vaticanos que se seguían en la tradición. Te iba a consultar sobre eso, porque el Papa Francisco fue un pontífice reformador que acabó quizás con una vieja tradición de seguir protocolos mucho más rigurosos, con mayores lujos. Él apostó más por la austeridad. Eso caracterizó su papado, así como otros temas que ya vamos a estar conversando. Pero antes, quizás el funeral pudiera prolongarse mucho más, digamos, la espera, ¿no? Ahora pudiera ser más pronto. Cuéntanos qué se sabe sobre el funeral que podría iniciar para el Papa. En el último funeral de un Papa, bueno, ex Papa porque fue el de Benedicto XVI, se realizó en 10 días. Él muere el 31 de diciembre, aproximadamente como el 8 de enero fue que celebraron los actos fúnebres. Francisco ha querido cambiar con este protocolo de funeral de los papas y él ha dicho que su entierro tiene que ser un poco más sencillo. Una de las novedades es que cuando el Papa fallecía se celebraba una misa privada en una capilla ardiente en las alas del Vaticano y él ha dicho que no quiere que presidentes, jefes de estados ni de gobiernos le den una despedida privada, sino que él quiere ser despedido con toda la feligresía y en un ataúd más un poco más sencillo de lo que se ha venido celebrando en los últimos papas, como el Papa
Juan Pablo II. Entonces él quiere un poco que sea más austero, más sencillo. Y otra novedad del Papa Francisco es que no va a ser enterrado en las grutas vaticanas, como es costumbre vaticana, sino que va a ser enterrado en la iglesia Santa María la Mayor, ubicada a las afueras del Roma, un poco cerca de la Basílica de San Pedro, porque él era muy devoto de Santa María la Mayor, que es una basílica que se encuentra allí en Roma, y va a ser enterrado en esta iglesia, en esta capilla, y no en las grutas vaticanas. También su cadáver va a ser expuesto para que toda la feligresía lo pueda contemplar. Con sus zapatos negros quiso ser enterrado también, y no con esa pomposidad que se tenía acostumbrada la iglesia a todos los funerales. Algo inédito también va a ser un cónclave en el año jubilar que está celebrando la Iglesia Católica, y se habla de 3 posibles sucesores. Uno de ellos es el cardenal Pietro Parolin, que actualmente es el secretario de Estado para la Santa Sede, un italiano de 70 años de edad, que además fue nuncio apostólico en Venezuela, tiene carrera diplomática, conoce un poco los diálogos entre diversas religiones y ha sido mediador en distintos conflictos en todo el mundo. Es reconocido internacionalmente el cardenal Parolin, y por más de 50 años el papado podría volver otra vez a Italia con la elección de Pietro Parolin. ¿Qué pasa con los otros candidatos fuertes, el cardenal americano y también la figura de la que se ha hablado durante mucho tiempo, que es la posible aparición de un papa negro proveniente de África? ¿Qué pasa sobre esa figura? También controversial porque incluso era muy crítico del Papa Francisco. Se habla del cardenal Sahara, que es un cardenal que tiene 79 años de edad, puede ingresar al cónclave porque es hasta los 80 años que los cardenales pueden entrar al cónclave, pero lo que pasa con el cardenal Sahara es que es un poco contrario a las ideas del Papa Francisco. De hecho, lo criticó en su momento porque el Papa tuvo apertura a las personas, a bendecir a las personas homosexuales o que tengan relaciones entre su mismo sexo. También estuvo de acuerdo con que los divorciados vueltos a casar después de un proceso bien disciplinario en el Vaticano pudieran recibir la comunión, y este cardenal Sahara es de la línea muy conservadora en la Iglesia Católica y sería un poco retroceder nuevamente a lo que el Papa Francisco ha podido lograr en su parte liberal o digamos reformador. Entonces creo que este cardenal está un poco descartado, también por su avanzada edad, ya va a cumplir 80 años de edad, y la Iglesia necesita un Papa que sea joven, que esté ligado al tema de la inteligencia artificial, a la globalización del mundo, al tema de las redes sociales, y para ello está el cardenal Luis Antonio Tagle, que es un cardenal filipino que es muy famoso en su pueblo, en su país, allá en Asia, porque evangeliza a través del Facebook, del Instagram, de TikTok, y es un poco abierto a los jóvenes, que es lo que necesita la iglesia. Hoy mismo los cardenales tienen que reunirse para saber qué tipo de papa necesitan para este año 2025 y para lo que resta en todo este periodo, ver los retos con el tema de la inteligencia artificial, como ya mencionaba. Que el Papa lo mencionó muchas veces. Y adecuarse a todos estos, a este reto. Entonces sería fuerte esa figura también asiática que mencionabas, ese eventual Papa filipino en caso de que se decida así, que por cierto era fuerte porque también se hablaba mucho de que iba a poder suceder a Benedicto XVI. Claro, y además es un cardenal joven, tiene 67 años de edad, que es lo que necesita la Iglesia, un Papa con vigor, con fortaleza en el espíritu. Y también se habla de este cardenal americano que tú mencionabas, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que es también un cardenal joven, abierto a los diálogos entre otras religiones y a todas las partes del mundo que necesitan esta apertura, porque recordemos, como bien lo has dicho, que el Papa no solamente es líder espiritual de la Iglesia Católica, sino que también es un jefe de Estado, es un presidente de la Ciudad del Vaticano y tiene que atender estos temas bélicos entre Rusia y Ucrania, la guerra que tiene Estados Unidos con Europa también, el tema comercial y todo eso. Bueno, el Estado más pequeño del mundo, el Estado del Vaticano, y que además tiene su propia geopolítica. Claro, por también supuesto, su propia hay economía. Una religiosidad que envuelve todo esto. La posición del Papa marca importantes anuncios, posiciones en el resto del mundo. Él se refirió muchas veces a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la guerra en la Franja de Gaza, también abogó por los migrantes, el derecho de los migrantes a ir a otros países y a buscar una mejor condición de vida, independientemente por las razones que fueran, y desde luego por los grupos minorías como LGBT, se acercó también al feminismo, también fue muy Visitó duro. países en los que nunca un papa había ido. Hizo cambios muy importantes, pero algo no menos relevante es que también se pronunció fuertemente contra el abuso sexual en la Iglesia Católica. Eso va a ser inolvidable. ¿Cuál es el legado que deja Francisco y a través de estos precedentes cómo se le puede dar continuidad a esas reformas que hizo para la Iglesia? El legado que deja el Papa Francisco indiscutiblemente para toda la catolicidad es esa cercanía a los pobres y a los más vulnerables. De hecho, su nombre Francisco viene de San Francisco de Asís, esa cercanía
a los pobres, a los más necesitados, y una frase que va a imperar durante su pontificado es la periferia, ir a esas regiones donde los papas, los sacerdotes o los curas o los obispos no habían ido, y es esa apertura al más necesitado y estar ahí con la persona que sufre. Hay que estar atentos en los próximos días a la rueda de prensa del Vaticano para saber cuándo será su funeral y después el cónclave donde los cardenales están convocados a viajar a Roma, todos los cardenales del mundo, los que votan, los que no votan, porque es el colegio cardenalicio que acompaña a este momento tan importante para la Iglesia, y atentos ustedes, por supuesto, a la pantalla de Globovisión. José Alejo, y no podemos olvidar esos dos anuncios tan importantes, tan especiales que hizo el Papa Francisco sobre Venezuela. Por supuesto. Con el anuncio de canonización del doctor José Gregorio Hernández y también de la madre Carmen Rendiles. Eso va a quedar también marcado en la historia de su pontificado. Tenemos una espinita porque el Papa Francisco, como sumo pontífice, no visitó Venezuela, pero antes... Expresó su deseo varias veces, ¿no? Por supuesto, antes de morir nos dio este regalo, por supuesto, de la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, que le agradecemos y que ellos les conceda vivir de la vida eterna. Bueno, José Alejo, muchas gracias por ayudarnos a entender los escenarios ahora que le esperan a la Iglesia Católica con la desaparición física del Papa Francisco, el primer Papa de origen no europeo en más de 1000 años y también el primer Papa de todo el hemisferio sur. Por supuesto, millones de católicos hoy lamentan su partida, ahora veremos los procedimientos que siguen para despedirlo con el funeral que podría ser entre 3 o 4 días. Y bueno, el simbolismo que deja también su muerte, porque se ha ido a otro plano después del Domingo de Resurrección, algo parecido, como lo comentaba José Alejo, a lo que ocurrió con el Papa San Juan Pablo II. Y bueno, todo el lamento, todos los mensajes de condolencias que llegan de parte de todo el mundo. Ahora también seguramente muchos líderes se acercarán a despedir al sumo pontífice. Son las 7:49. Estuvimos conversando con José Alejo Benítez, nuestro compañero de la Fuente Eclesial. Nos vamos a la pausa con parte de lo que está sucediendo en la Plaza de San Pedro, donde miles de personas llegan a congregarse para despedir al Papa Francisco. Ya han resonado también las campanas por la muerte del pontífice. Ya regresamos.